en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió, o sea, agarró la mano de su padre para cambiarla de la cabeza a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré, en ti bendecirá Israel, diciendo: hágase Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Entonces estamos viendo aquí, hermano, que Manasés, en cabeza de Manasés, el menor de los hijos de José, quedó establecida la primogenitura por parte de Raquel en esa persona de José, y fue entonces recibida en la cabeza de Efraín. Eso fue establecido perpetuamente, y eso lo llegaron a conocer todas las tribus de Israel. Entonces, como a él solamente le correspondió a José la doble primogenitura y recayó en Efraín, entonces, ¿qué pasó con la primogenitura de parte de Lea, que recaía en Rubén? Vamos a leerlo en el capítulo 49, los versículos 13 al 12. Siempre es bueno leer la palabra completa para que nosotros podamos tener más luz sobre esta situación, que es muy interesante. Dice en el versículo 3 del capítulo 49, Rubén, o sea, ese era el primer hijo de él y lo tuvo con Lea, su otra esposa. Rubén, primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, eso era verdad, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Y ahí le está quitando la primogenitura. ¿Por qué? Dice: por cuanto subiste al lecho de tu padre. Se había entonces acostado con una de su padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces le seguían Simeón y Leví en ese orden. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué no recibieron Simeón la primogenitura o Leví? Ahí dice: Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres. Esa es la razón, hermano. Y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y iré en Israel. O sea, ellos habían manchado sus manos de sangre
vengando la afrenta que los moradores de esa tierra habían hecho con su hermana Dina. Perdieron la primogenitura. Entonces ahora viene el cuarto. El primero fue Rubén, el segundo fue Simeón, el tercero fue Leví. Los tres perdieron la primogenitura. Le seguía en la lista de los hijos de Lea el cuarto, Judá. Entonces a partir del versículo 8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Ahí ya le está declarando que será príncipe, será gobernante. Dice: los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ahí le está dando los detalles. Cachorro de león, Judá. Por eso es que al Señor le dicen el león de la tribu de Judá. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién despertará? No será quitado el cetro de Judá. O sea, habrá siempre un rey en Israel de la tribu de Judá. Ahí está hablando lógicamente del Señor Jesucristo. Dice: ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Eso está hablando muy claramente del Señor. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Más sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Entonces vemos aquí, hermanos, ya establecidas las dos primogenituras, una por parte de los hijos de Lea que recayó sobre Judá y la otra por parte de los hijos de Raquel que recayó en Efraín por el lado de José. Entonces, desde su estadía en Egipto, las 12 tribus hebreas se fueron inclinando por una primogenitura o por la otra. Lo que pasa es que la mayoría, no sé, tal vez que estaban disgustados porque no había quedado Rubén como primogénito, es posible eso. La mayoría se inclinó en torno de la primogenitura de Efraín. Lo que les acabo de decir es una conjetura mía, hermano, no es un dogma. Esto, lo que acabamos de decir, que la mayoría se inclinó por la primogenitura de Efraín, lo vemos cuando David, que es de la tribu de Judá, fue coronado rey en Israel. Recuerdan que el primer rey en Israel fue Saúl. Él no era de la tribu designada por Dios. Él fue tomado de la tribu de Benjamín. Entonces, ese reinado no era conforme a la voluntad perfecta de Dios y fue un fracaso. Cuando él murió, entonces sí fue coronado rey en Israel, uno que había sido ungido desde su niñez, David. Entonces él reinó en Hebrón solo con el respaldo de la tribu de Judá y de Benjamín. Las 8, 10 tribus no lo proclamaron rey, sino después de 7 años, hermanos, viendo que eso era una realidad. Y lo podemos leer allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, del 1 al 5. Del 1 al 5. Dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David. Dice, todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos.
Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Yahvé te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Yahvé, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahora, no solamente sobre Judá y Benjamín. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Me llama la atención que desde ahora, antes de la división del reino, ya la palabra de Dios habla de todo Israel y Judá. Ya se vislumbra lo que venía, hermanos, en este tiempo, a fin de darle la mano a los gentiles y salvarlos. Cuando murió David, su hijo Salomón, que había tenido con Bexaje, el hijo de David que le sucedió en el trono, él quebrantó el pacto divino. Todo eso, hermano, el Señor no lo probaba, permitía, y lo permitía precisamente por amor de nosotros. Él se unió con mujeres extranjeras, mujeres idólatras, a las cuales él mismo les construyó sus templos de idolatría y las acompañaba a eso. Entonces, en el segundo libro de Reyes, capítulo 11, que no lo vamos a leer ahora, hermanos, ante ese hecho, Dios no dejó de amonestarlo a través sobre todo de algunos profetas. Pero como Salomón no se arrepiente, Dios suscita adversarios a Salomón, todavía Dios tratando de ayudar a este hombre. Y miren que aún en vida de Salomón, Dios decidió que el reino sería dividido y empezó a preparar a Jeroboam, un varón precisamente de la tribu de Judá, que servía al rey en palacio. Pero cuando Salomón se enteró de ciertas cosas, empezó a perseguirlo y él tuvo que huir a Egipto, fuera de la nación, para salvar su vida. Pero Dios le habló a través de un profeta que tomó su manto, lo dividió en 12 pedazos, le entregó 10, diciéndole, tú vas a reinar sobre 10 tribus en Israel. Entonces, a la muerte del rey Salomón, ustedes saben que sucedía por la línea de Judá, su hijo Roboán. Pero Roboán trató con más dureza al pueblo, de tal manera que el pueblo empezó a rebelarse y a inclinarse por dividirse detrás de un reinado aparte como príncipe Jeroboam. Las cosas que siguen, hermanos, yo quisiera que en una próxima, para que los hermanos también participen, en una próxima intervención lo podamos hablar un poquito en detalle, desarrollar un poquito en detalle, leyendo ciertas partes de la Biblia acerca de cómo se divide el reino y que precisamente la palabra de Dios le llama el norte,
con las 10 tribus, y el reino del sur con las tribus de Judá y Benjamín. También le llaman la casa de Israel del norte y la casa de Judá. También le llaman el norte casa de Efraín varias veces. Y por ahí vi una sola vez que le llama casa de José. Todo eso, hermanos, para poder llevar el mensaje de salvación a todos los tribus de la tierra, porque como podríamos ver otro día, esas personas que le fallaron a Dios fueron llevadas en cautiverio a Siria y jamás regresaron. Todas esas 10 tribus de ese cautiverio, y Dios prometió que al final de los tiempos los volvería a recoger de todos los rincones de la tierra y los volvería a traer, ocurrir el 14 de mayo del año de 1948, cuando Ben Gurión se comunicó o dio el grito de victoria, diciéndole a todos los hebreos que regresaran a su tierra, que ya había caído otra vez en sus manos por la misericordia del Señor. Pero esos detalles los podemos ver otro día con la ayuda de los hermanos que quieran y que sientan en su corazón los aportes. Entonces ustedes, hermanos, están en libertad también de aportar, porque creo que hay varios que se quieren hablar. Amén. Amén, hermano. Ahí recuerden alzar la manita el que vaya a hacer el aporte. Amén. Creo que hay un coordinador, o de pronto Juan Carlos. A ver, hermano, pues la historia que nos está contando es una historia que la estamos viendo en la escritura, ¿no? O sea, es algo a lo cual esto nos es importante también investigar, ¿no? Cómo es la historia del pueblo de Israel, desde dónde comienza, cuáles fueron sus travesías, ¿no? Desde la época del mismo Jacob y sus hijos. Amén. De pronto, no sé, pienso que tenemos más tiempo para de pronto que usted nos siga llevando en el mismo ritmo, y quisiéramos de pronto ver el propósito final acerca de su compartir, ¿no? No sé. Amén. Sí, es importante. No sé qué piensan los otros hermanos, si de pronto hay alguna duda de lo que el hermano compartió. Voy a habilitar o micrófonos. También están de acuerdo en que el hermano continúe. Voy a habilitar micrófonos para todos. Una puerta, hermano Memo, que lo vi por ahí alzando la mano. Hermanos, bendiciones. El Señor cuide y su luz alumbre nuestro rostro. Soy de acá administrador. Primero agradecerles a ustedes esta iniciativa. De igual manera, a mi hermano Abraham, que está juntamente con nosotros aquí en la iglesia de Ambato. No creo que hay que corregir casi nada en la exposición del hermano, sino más bien centrar el tema a lo que el hermano estaba diciendo, cómo los gentiles entramos en los planes del Señor. Pero sí gustaría, hermano, que no corramos, no es competencia de nada, sino más bien trazar una enseñanza o trazar un trabajo que a todos nos ayude a entender cómo es que nosotros gentiles entramos en el plan de Dios.
Si bien es cierto lo que acaba de decir mi hermano, empieza toda la acción de nuestro Padre porque todo estaba ya planificado. No podemos decir que el Señor no sabía o no se imaginaba de la caída. No podemos decir eso. Yo no me permitiría decir ello. Pero si nosotros entramos a la lectura del libro de Génesis, en sus 50 capítulos está toda la situación de lo que le esperaba, de lo que le espera y de lo que va a ser el hombre de aquí en adelante. El capítulo 12, que bien le toca a mi hermano, el llamamiento de Abraham. Pregunto yo, Abraham, ¿de dónde sale? ¿Acaso Abraham, por el pecado que vivió toda la creación del Señor, en la descendencia ya de Noé, no pasó a pueblo gentil? Sí, porque el libro de Hazer, que está hablando también la Biblia, nos hace conocer de que nuestro padre Abraham salió de un pueblo de pecado, donde su padre, ¿no es cierto?, era uno de los principales pecadores. Él, Taré, tenía sus ídolos. Entonces, Abraham quedó con un buen conocimiento, cosa bien, de que había un solo Dios. Y por eso el Señor se fijó en Abraham y lo sacó de ese pueblo de Ur de los Caldeos. El Señor vio en él al pueblo que él quería. El Señor vio en él algo similar, que aparentemente presenta que no lo tenía, pero el Señor es el que por el oír nos viene a presentar la fe. Y de ahí que el signo más grande de la fe de Abraham es la entrega de su hijo, cuando el Señor lo pidió. Sara se rió de lo que Dios le decía a Abraham. Por eso que Isaac significa Isaac. Pero de ese Isaac también nace, como decía mi hermano, el nieto, Jacob. Y Jacob sabemos que era desde el vientre un niño pícaro. Pero ¿qué sucede en toda esta historial? Que los planes del Señor nunca fallaron. Él sabía que su propio pueblo iba a fallarle. Entonces, hermanos, yo sé que muchos de ustedes quieren también intervenir. Llevemos la línea como nos está dando el Señor, para que avancemos, hermanos, a ver cómo es que el Señor tuvo en sus planes el tenernos a nosotros, porque nosotros en sí somos los gentiles o los paganos. Queriendo un poquito avanzar, hermanos, de lo que dijo mi hermano, por el pecado del rey Salomón, se dividió en dos
la parte norte y la parte sur. La parte norte con las 10 tribus y la parte sur con las 2 tribus que quedaban y parte de los levitas. En esa parte sur entendemos que volvió al camino del Señor. Pero en la parte norte, acordémonos dónde tiene los hijos José y con quién tiene los hijos José. José era de las 12 tribus, pero él, sus hijos, los tiene en una mujer netamente pagana o gentil, ¿cierto? Y de ella le nacen los 2 hijos. Entonces, el Señor quería recuperar su pueblo. Y no podía dejar que lo que él dio a José se lo pierda. Egipto en sí, veamos, que hasta para salvar la vida de Jesús, sus padres lo llevaron a Egipto. De una u otra manera, este Egipto en el que estamos viviendo este rato es el sitio donde de alguna manera nos salva de algo. Sin embargo, en el capítulo 17 del libro de Juan, el Señor ora: te pido, Padre, que los cuides. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y por eso nos dice apartar. Hasta ahí mi pequeña aportación, sabiendo que otros hermanos van a querer aportar más. Y yo podría ir dando un poquito más para todos nosotros. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los 12 hijos? Rubén, Simeón, Leví, Judá, que es el cuarto, Dan, Netal, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Entonces, por ahí, hermanos, vamos viendo cómo el Señor en los 2 hijos de José, Manasés y Efraín, da la bendición. Y a quién le pone la respuesta y la acción para que recoja a las 10 tribus del norte y que vendrán a Efraín. Ahí las lecturas que mi hermano hizo creo que ya es bastante. En el 49, en el 48, podemos ver cómo habla Israel de cada uno de sus hijos y por qué no le da ninguno de ellos la primogenitura, siendo Rubén el primogénito. La misma historia podemos notar entre el mismo Jacob y su hermano. ¿Cuál era el primero y cuál era el segundo? ¿Por qué vendió la primogenitura? El Señor tiene guardado un secreto muy grande ahí. Y por eso ahora nosotros, todos nosotros, hermanos, somos los primogénitos del Señor. Todos nosotros. Porque hemos salido de Egipto para entrar en este Israel espiritual de papá. Amén. Amén, hermanos. Cerramos y volvemos y empezamos. Amén. Amén, hermano.